Los nervios craneales, o también conocidos como los pares craneales, son nervios que están en comunicación con el encéfalo y atraviesan los orificios de la base del cráneo con la finalidad de inervar diferentes estructuras, teniendo orígenes aparentes, que es donde el nervio sale o entra en el encéfalo, y orígenes reales, que es el destino de acuerdo a la función que cumplan estos nervios. Desde el punto de vista fisiológico, los pares craneales están divididos en tres grupos: sensitivos, motores o mixtos. En esta presentación se hablarán acerca de los exámenes de los primeros 6 nervios craneales. Nervio olfatorio. El nervio olfatorio o primer par craneal es el más corto de los pares craneales. Esto se origina en las células bipolares localizadas en el epitelio olfatorio que recubre la mayor parte del cornete superior y la pared opuesta al tabique en las fosas nasales. Cabe decir que de los 5 sentidos es el más primitivo, ya que el nervio detecta e influye en el comportamiento. Un dato importante es que el sentido del olfato es el sentido que puede provocar la respuesta más rápida, ya que cuenta con más de 5 millones de receptores. En pocas palabras, este nervio se encarga de analizar la información de la olfacción. Su función es conducir impulsos olfatorios de la nariz al sistema nervioso central, siendo clasificado como fibras aferentes visceradas especializadas. Este se divide en 3 niveles. El primer nivel comprende las neuronas bipolares de la mucosa olfatoria. Sus dendritas son las encargadas de captar los estímulos odoríferos y los axones atraviesan la lámina cribosa del etmoides para así llegar a las neuronas del bulbo olfatorio con las que hacen sinapsis. El nivel 2 está formado por el bulbo olfatorio y sus prolongaciones. El bulbo se encuentra sobre la lámina cribosa del etmoides en el piso de la fosa craneal anterior. Los axones de las neuronas del bulbo forman el tracto olfatorio que discurre por la superficie inferior del bulbo frontal y este se divide en estrías: medial, intermedia y lateral. La estría medial llega al bulbo contralateral a través de la comisura blanca anterior. La estría lateral llega a la corteza olfatoria y al núcleo amigdalino, y la estría intermedia llega al espacio perforado anterior formando el tubérculo olfatorio. Y por último el nivel 3, que corresponde a la corteza olfatoria, que se encuentra en la parte anteromedial y basal del bulbo temporal, en donde los estímulos olfatorios se hacen conscientes. Después de este nivel se proyectan impulsos a diversas partes del cerebro que generan una respuesta somática visceral, emotiva y cognitiva entre el estímulo. Ahora bien, realizaremos una prueba. Y como ya sabemos, el nervio olfatorio tiene como función la percepción de los aromas. Para realizar la exploración del primer nervio craneal, le vamos a solicitar al individuo que primeramente cierre los ojos y después que cubra una de sus fosas nasales e identifique el olor de lo que se está pasando. Se realiza el mismo método, pero ahora cubriendo la otra fosa nasal. Y siguiendo así el mismo proceso, pero con otros aromas, identificaremos una prueba que sea más precisa. Par craneal número 2, o también conocido como nervio óptico. El nervio óptico se origina en la retina y es responsable de la transmisión de información desde la retina hacia el cerebro. Lo podemos dividir en la agudeza visual, que es la capacidad que tiene la retina para diferenciar los estímulos que recibe, y en la detección de colores, que es la que determina las anomalías en percepción de colores. Este nervio se origina en la capa de células ganglionares de la retina, siendo su origen aparente el ángulo anterior del quisma óptico. Para la valoración de la función del nervio se puede hacer uso de una gráfica ocular Snellen. El examen consiste en permanecer en una habitación bien iluminada,
y colocada a una distancia de 6 metros respecto a la gráfica. Posteriormente, se cubrirá un ojo para poder detectar las letras que están marcadas en dicha gráfica. Conforme a eso, se valorará el campo visual del paciente, es decir, la zona de visión que normalmente cubre cada uno de los ojos. Cada campo visual se extiende de 60 grados en el lado nasal, 100 grados en el lado temporal y 135 grados en dirección vertical. Ok, bueno, ahora nosotros vamos a hablar acerca de lo que es el tercer par craneal, el músculo ocular común. Bueno, las fibras de este tercer par craneal se van a originar en lo que es las células del núcleo del músculo ocular común, la porción ventral del mesencéfalo. Estas fibras van a llegar hasta los músculos extrínsecos, a excepción de lo que es el oblicuo mayor y el recto mayor. Este par craneal también va a poseer fibras autónomas, las cuales, cuyas células se van a originar en lo que es la parte del núcleo del mesencéfalo. Estas van a terminar en lo que es el ganglio oftálmico. Estas fibras obviamente autónomas van a formar lo que es la sinapsis, con cuyas células postganglionares se distribuyen en los músculos intrínsecos, como es el caso del músculo ciliar y la iris. En tercer par craneal también van a existir grupos de fibras, las cuales van a proveer de propioceptores en el músculo ocular común. A grandes rasgos, este tercer par craneal va a cumplir la función de lo que es el movimiento ocular y funciones parasimpáticas. Ok, como se menciona en su nombre, este nervio realiza en su totalidad funciones motoras, pero haciendo dos referencias. Primero, la referencia somática, que involucrará a los músculos del recto superior, el inferior, medial, oblicuo inferior y elevador del párpado superior. Estos realizarán la función del movimiento de nuestro globo ocular. Cabe destacar que, aunque la mayoría de los músculos del globo ocular están referenciados a este par craneal, se hace una excepción para el oblicuo superior y el recto lateral. Nuestra segunda referencia será la referencia visceral, que realizará una función parasimpática. Esta tomará el esfínter de la pupila y las fibras radiales del músculo ciliar, realizando nuestra función de dilatación y contracción de nuestra pupila. Algunas carencias de funcionalidad de este nervio se pueden dar por una aneurisma, que es la formación de una protuberancia en la arteria que irriga el cerebro, a la arteria del cerebro, ejerciendo la presión. Otros trastornos referentes pueden ser la diabetes o la presión arterial elevada, que podrían propiciar un flujo inadecuado de sangre al nervio. Bueno, una vez hablando sobre la funcionalidad de este par craneal, ahora hablaremos sobre su trayectoria. El nervio ocular motor emerge del surco oculomotor, encontrado en el fondo de la fosa interpeduncular. ¿Por qué fosa interpeduncular? Porque se encuentra entre ambos pedúnculos cerebrales. Una vez emerge de ahí, este cruza, y esto es importante, que cruza entre las arterias cerebral posterior y superior. Una vez cruza entre ambas arterias, este se desplaza hacia el lateral al dorso de la silla, para así penetrar en el interior del seno cavernoso. Una vez pasado por el seno cavernoso, estará ubicado cerca de la pared, cercano a la pared. De ahí, una vez pasado por el seno cavernoso, entrará en la fisura orbitaria superior. Pero antes de entrar a esa fisura, tendrá que pasar por el anillo de Sim. Esto es importante porque dentro del anillo Sim
es cuando se dividirá en sus dos ramas terminales, que conectarán pues a los músculos anteriormente mencionados en su funcionalidad. Es importante destacar que la rama inferior de este par craneal se saldrán otras dos conexiones. Una pues que irá a los músculos realizando la función somática, pero otra formará lo que se llama el ganglio oftálmico de Willis. Este ganglio oftálmico de Willis conectará con el esfínter de la pupila, pasando por nuestra esclera y coloides del globo ocular. Y en especial, esta rama será la que realizará nuestra función parasimpática, o sea, la función de dilatación y contracción de la pupila. El nervio troquial es un elemento nervioso que tiene como única función inervar a un solo músculo del ojo. Este nervio se encuentra clasificado dentro de los pares craneales como un nervio motor, el cual comparte su trabajo con los nervios motor ocular común y el externo. Este nervio es el más pequeño de los nervios craneales. Inerva solo un músculo en la órbita del músculo oblicuo superior. Tiene su origen real en el núcleo del casquete pendicular a los lados de la línea media y su origen aparente a ambos lados del frenillo de los colículos inferiores. La parálisis del nervio puede manifestarse de diversas formas y la hipertrofia del ojo afectado es la más frecuente. Esta elevación suele aumentar la audición. Menos frecuentemente se produce una desviación hacia adentro y una extorsión del ojo afectado. Para comprobar el correcto funcionamiento del nervio es necesario comprobar los movimientos oculares de manera vertical, horizontal y oblicua. El nervio trigémino es el quinto par craneal. Es el más voluminoso de los pares craneales que forman parte del sistema periférico del encéfalo. Su origen aparente se encuentra en la región anterior y lateral de la protuberancia, cerca del pedúnculo cerebeloso medio, y sus orígenes reales están distribuidos en las neuronas del ganglio trigeminal, que se encuentra ubicado en la fosa craneal media, y en los núcleos sensoriales y motores localizados en diferentes niveles del tallo cerebral o tronco del encéfalo. El término trigémino significa trillizos, haciendo referencia a la presencia de tres ramas o divisiones. La primera es la oftálmica, la segunda es la maxilar y la tercera es la mandibular. La rama oftálmica contiene fibras estrictamente sensitivas para inervar la piel y las mucosas de la región comprendida entre el dorso de la nariz y el cuero cabelludo, hasta llegar al vértex. La rama maxilar conduce información sensitiva sobre el párpado inferior y la mejilla, dorso y punta de la nariz, el labio superior, los dientes superiores, la mucosa nasal, el paladar y el techo de la faringe, los senos maxilar etmoidal y esfenoidal. Ahora hablaremos de la rama mandibular, que de las tres divisiones del nervio trigémino es la única que posee, además de fibras sensitivas, axones diferentes originados en el núcleo motor del quinto par, localizado en la protuberancia. Por lo tanto, a este nervio se le reconocerán dos tipos de territorios de inervación, sensitivo y motor. La función principal del nervio trigémino es la de la masticación. Por ello, al inervar a los músculos principales de la apertura y el cierre de la boca, la masticación, el habla y, en cierto modo, la respiración entran en relación con este nervio. Además de esta función principal, el trigémino inerva la musculatura encargada de la ventilación del oído medio y de la presión interna del oído regulada por la tensión del tímpano.
El nervio abducente, también conocido como nervio ocular externo o nervio abducens, es el sexto par craneal. Se trata de un pequeño nervio motor que inerva el músculo recto lateral del globo ocular, siendo el responsable del giro del ojo hacia afuera. El pequeño nervio motor está situado por debajo del piso de la parte superior del cuarto ventrículo, cerca de la línea media y por debajo del colículo facial. Las fibras del nervio abducens pasan en dirección anterior a través del puente y emergen en el surco situado entre el borde inferior del puente y la médula oblongada. Siguen hacia adelante a través del seno cavernoso, encontrándose por debajo y por fuera de la arteria carótida interna. Después, el nervio penetra en la órbita a través de la hendidura orbitaria superior. En una lesión del nervio abducens, el paciente no puede girar el ojo hacia afuera, causando un estrabismo interno. Las lesiones del nervio abducens pueden deberse a traumatismos cerebrales, trombosis del seno cavernoso, aneurisma de la arteria carótida interna, lesiones vasculares del puente. Para la prueba del correcto funcionamiento de este nervio, se evalúa la motilidad ocular binocular, haciendo que el paciente siga con la mirada y la cabeza quieta algún objeto en movimiento en diferentes direcciones. Posteriormente, se evalúa la motilidad de cada ojo, de manera individual, pidiendo al paciente que se cubra el otro ojo. Para la detección del estrabismo, que es muy importante en niños, se evalúa la oclusión. Se le pide al paciente que mire fijamente un punto mientras se le cubre un ojo, y luego el otro. Si existe estrabismo, uno de los ojos cambia de posición cuando se cubre o se descubre. El cuerpo cuenta con una complicada estructura de receptores sensoriales, que lo mantienen conectado con el exterior y le brinda información sobre el ambiente que lo rodea. La información es recogida por los receptores sensoriales, es remitida por el cerebro, donde distintas áreas la procesan y, de ser necesario, imparten la indicación para actuar en consecuencia. Los nervios craneales cumplen una función especial e importante dentro del cerebro, ya que permite el desarrollo de los sentidos y el funcionamiento de ellos. La médula espinal es la vía conductora de los impulsos desde y hacia el cerebro, también es el centro de los reflejos. Es importante realizar las pruebas antes mencionadas para averiguar si se encuentra una enfermedad del sistema nervioso central. Un diagnóstico a tiempo puede ayudar a conseguir el tratamiento adecuado y a disminuir las complicaciones a un largo plazo.